Buenos días, queridos hermanos. Pues hoy estamos celebrando una fiesta hermosísima en este día jueves, que se llama el Jueves de Corpus, 3 de junio, donde se centra todo en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esa donación tan impresionante que Jesús nos hace. Por eso vamos a leer, Padre Felipe de Jesús García Carmona, ¿verdad? Mi servicio, mi misión es servir en una casa de formación, en la casa de navegantes, con un sacerdote ahora ya y 4 seminaristas, ¿verdad? Vamos pues a escuchar con atención el Evangelio de este día, tomado el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, del 12 al 16 y del 22 al 26. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a preparar la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda a preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárenos ahí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaba, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen esto en mi cuerpo, es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los Olivos. Palabra del Señor. Bien, hermanos, pues vamos a explicar un poquito este hermosísimo texto que hoy hemos escuchado del Evangelio de San Marcos. Es pues el día en que Jesús hace la última cena con sus apóstoles, que es el recordar la Pascua, ¿verdad?, que se venía realizando ya de muchos siglos atrás. ¿De dónde surge esta fiesta de la Pascua? Surge, hermanos, del último día, cuando el pueblo de Israel, después de vivir 430 años de esclavitud, Dios les libera y viven la Pascua. El Pesaj, de alguna manera, dicho en hebreo. Pero miren qué hermoso. La palabra Pesaj a veces se traduce, o Pascua se traduce como un paso. El paso de las tinieblas a la luz. El paso del pecado a la libertad. Pero miren qué hermoso, hermanos. No solamente significa eso. Significa un salto. Y esto es importante, hermanos, que lo tengamos claro. Esta fiesta es para dar un brinco, no nomás un pasito. ¿Cuál es ese brinco que tenemos que dar? En primer lugar, de creer en Dios. Y si tú crees en Dios, vas a dejar el pecado, porque la fuerza de Dios Todopoderoso te va a ayudar a dar ese salto, para que dando ese salto no regreses, hermano. Puedes dar un paso y regresar, pero si saltas, ya no tienes por qué regresar. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en ese día de la Pascua con los judíos, ya todavía estando en la tierra de los egipcios? Que Dios les pide, ¿verdad? Tomen un corderito de 1 año, sin defectos, todo blanquito, etcétera, y sacrifíquenlo. Y con la sangre de ese cordero van a pintar, ¿verdad?, ahí alrededor de su puerta, para que cuando pase el ángel exterminador, sepa que ahí creen en Dios, que sepan que esa familia quiere pasar de esa esclavitud que vivió tantos años en Egipto para vivir libres. Tomen en cuenta esto. La sangre del cordero servía para eso.
Ya en la posteridad, ¿verdad? Cuando se hacían los sacrificios de los animales, dice la palabra de Dios que la sangre de aquel animalito que era ofrecido en sacrificio, la mitad de esa sangre, fíjense qué hermoso, la mitad de esa sangre la echaban en el altar, como signo, ¿verdad? Que ahí era donde se había hecho ese sacrificio. ¿Y qué hacían con la otra mitad de la sangre? La rociaban al pueblo. Que esa sangre del sacrificio, que conmemoraban su libertad, cayera sobre la gente. Descendiera sobre la gente para que aquellos judíos se acordaran de su libertad. Y que siempre Dios les está llamando a la libertad. Y por eso es de que nos vemos este pasaje ahora de Jesús. Jesús vivió todas las tradiciones de su pueblo. Vivió todos los ritos, todas las fiestas. Pero muy diferente a muchos judíos que solamente vivían, ¿verdad?, las fiestas por vivirlas. Así como si fuera un intercambio con Dios. Mira, yo ya hice esto, ahora tú dame. Como si fuera un intercambio de cosas. Jesús no las vive así. Jesús le da sentido a esas fiestas, a esos ritos. ¿Por qué? Porque Jesús lo que quiere, que el corazón del hombre esté puesto en Dios. No nomás porque sí, como muchos van a misa nomás porque sí, o incluso a veces nosotros sacerdotes celebramos nomás porque sí. Pues no, hermanos, hay que darle plenitud, hay que darle el sentido a la Eucaristía, a los sacramentos, a la oración, al rosario, al rezo del rosario, de la divina, de la coronilla, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esta fiesta nos debe de enseñar eso, a valorar lo más grande que tenemos nosotros. Que ahora ya Dios no va a rociar sangre de un animalito. Hoy Dios rocía su sangre preciosa de su Hijo en cada uno de nosotros, para que seamos protegidos, para que Dios nos libre de tantas cosas y sobre todo esclavitudes, hermanos. ¿Cuántas esclavitudes hoy en día? En el celular, en las amistades, en la sociedad, en la escuela, un poquito en las fábricas. ¿Dónde no? Y por eso Jesús nos quiere liberar a través de esta fiesta que estamos celebrando, que Jesús quiso morir y que se quedó con su cuerpo y su sangre entre nosotros. Es impresionante, hermanos. No se necesita comprobación científica para saber que realmente en la Eucaristía ahí está su cuerpo y su sangre. Pero cuántos milagros en la historia de nuestra religión. Ya, hermanos, ¿verdad? Se ha comprobado. Vean, ¿verdad? Un video de un doctor que se llama Ricardo Castañón. Ricardo Castañón, sobre todo en la página de Milagros Eucarísticos. ¿Cuántas demostraciones hay, hermanos, ya? Pero aún así, nuestra fe nos dice, no necesitamos de ninguna comprobación científica. Nuestra fe nos dice que en ese pedacito de pan está el cuerpo, el mismo cuerpo de Jesús. En ese poco vino está, bueno, ya consagrado, está la sangre del Señor. Qué impresionante lo que tenemos nosotros los católicos, hermanos. Y a veces que no lo valoramos. Vamos a misa por ir, estamos están distraídos, etcétera, etcétera. Pues que el Señor nos ayude a esto, a valorar este sacramento, hermanos. Cuando ya se pueda ir más, a ir con gran alegría al encuentro de Dios. No a la alegría que si el sacerdote te ayuda, qué bueno. No vas a ver al sacerdote. Es que es muy aburrido, muy cansado, no se le entiende, está muy viejito. Se sigue a Jesús y se va a vivir la Eucaristía. A vivirla, ¿para qué? Para que podamos nuevamente recibir lo que hace casi 2000 años se recibió cuando murió y resucitó. Nuestra resurrección y nuestra liberación. Hermanos, podríamos hablar mucho, mucho más, pero ustedes espero en Dios que busquen y busquen cosas pues cada vez más profundas.
¿verdad? Hay muchos autores hermosísimos que hablan. Busquen al padre, al cardenal ahora, Raniero Cantalamessa. Raniero Cantalamessa. Alessandro Pronsato, que habla de una manera increíble de la Eucaristía, y tantísimos otros más autores. Que Dios les bendiga y que nuestra Madre Santísima les proteja, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les cuide.